Esto pasó hace 4 años. Era guardabosques en Yellowstone y disfrutaba de la naturaleza. Había estado en el parque más de 7 años y mis turnos de noche eran generalmente tranquilos. Pero una noche, todo cambió. Yo estaba haciendo mi ronda cerca del Geyser Old Faithful. La luna iluminaba el lugar y el aire era fresco. De repente, escuché risas. Risas de niños. Me detuve y fruncí el ceño. El sonido venía de entre los árboles. Caminé hacia el ruido, mi corazón latía rápido. Cuando llegué, no había nada. Solo un círculo de piedras en el suelo que juraría nunca haber visto antes. Era raro. El círculo estaba perfectamente formado y había símbolos grabados en las piedras. No sabía lo que significaban, pero me incomodaron. Regresé a la cabaña, sintiéndome observado, aunque no había nadie. Aquella noche no dormí bien. Mi mente estaba llena de preguntas. Una semana después, durante otro turno nocturno, vi luces a lo lejos. Eran pequeños destellos, como si alguien jugara con una linterna. Me acerqué lentamente, pero las luces se apagaron. Estaba a punto de rendirme cuando sentí algo detrás de mí. Como si alguien me mirara. Volteé rápidamente, pero estaba solo. Me sudaban las manos y decidí regresar a la cabaña. Algunos meses más tarde, volví a hacer mi ronda y encontré otro círculo de piedras. Esta vez había más símbolos y brillaban ligeramente. El aire se volvió frío y denso. Escuché las risas de nuevo, más cerca. Sentí que alguien estaba ahí, oculto entre los árboles. No sabía qué hacer y decidí correr de nuevo. La última vez que escuché esas risas fue una noche lluviosa. Después de la tormenta, el bosque tenía un aire inquietante. Salí a investigar y encontré el círculo más grande que había visto. En el centro, había algo que brillaba. Me acerqué con cautela y vi una figura oscura que parecía moverse. Me quedé paralizado de miedo. Entonces, las risas resonaron de nuevo, cada vez más cerca. Me invadió el pánico y salí corriendo. Después de esos encuentros, mi salud mental se deterioró. Pasé noches en vela, preocupándome por los círculos y las luces, dudando de mi cordura. Mis compañeros notaron que algo no estaba bien. Hoy, 4 años después, las preguntas aún me atormentan. ¿Por qué esos círculos aparecían y desaparecían? ¿Qué significaban aquellos símbolos? Las risas a veces resuenan en mi mente y todavía siento que algo me observa en la oscuridad. Me pregunto si alguna vez encontraré respuestas. Pero, a veces, dudo si debería incluso buscarlas. Es como un eco en mi mente que nunca se apaga. No creo que estas cosas se olviden fácilmente. Capítulo 2. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos. Había estado evitando regresar a los lugares donde había encontrado los círculos. Pero algo dentro de mí me decía que necesitaba saber más. Lleno de nervios, tomé mi linterna y me dirigí al bosque. La noche estaba oscura, y cada crujido de las ramas me hacía saltar. Llegué al lugar donde encontré el primer círculo. Mis pasos eran lentos y cautelosos. La luna brillaba, y una parte de mí pensó que quizás solo estaba imaginando las risas. Pero, cuando llegué, allí estaba, el círculo de piedras. Lucía igual que antes, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me agaché para examinarlo más de cerca. Los símbolos eran extraños y no se parecían a nada que hubiera visto. Estaba pensando en cómo podía documentar esto cuando escuché un sonido. Risas, pero esta vez no eran como recordaba. Eran diferentes, más cercanas. Me puse de pie de golpe, mi corazón se aceleró. Decidí enfocarme en la linterna, iluminando el área. Justo delante de mí, vi algo moverse entre los árboles. La sombra se asomó y luego desapareció. ¿Era una ilusión? ¿Un animal? La curiosidad superó mi miedo. Me adentré en el bosque, siguiendo lo que parecía ser una figura pequeña. Las risas se hicieron más fuertes a medida que me acercaba. Era como si me estuvieran guiando. Después de unos minutos, llegué a un claro. Allí había 3 figuras infantiles. Eran pequeños, pero no parecían normales, eran transparentes, sin rasgos definidos. Miraron hacia mí con ojos vacíos, y sus risas llenaban el aire. ¿Qué quieren de mí?, pregunté,
aunque tenía miedo de mi propia voz. No respondieron, solo se quedaron de pie, como si esperaran algo. Entonces, recordé el círculo de piedras y los símbolos. Podría ser que ellos tuvieran conexión con ello. Sin pensarlo, me agaché y saqué mi libreta, comenzando a dibujar los símbolos de memoria. Cuando levanté la vista, las figuras estaban más cerca. Sus risas se habían convertido en un eco distante, y al mismo tiempo lleno de tristeza, sentí que algo no estaba bien. Retrocedí lentamente, pero tropecé y caí. Las figuras dejaron de reír. En un instante, el silencio se volvió abrumador. Me levanté rápidamente y corrí hacia el camino de regreso. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, y escuché el murmullo de sus risas resonando en mi mente. Finalmente, logré salir del bosque. Lleno de adrenalina, no podía dejar de mirar hacia atrás. Me preguntaba qué había sido eso. ¿Eran espíritus, fantasmas de niños perdidos en el parque, o algo más siniestro? Al llegar a la cabaña, me senté y traté de calmar mi respiración. Fue entonces cuando vi que tenía algo en mi mano. Un pequeño objeto, brillante, que no recordaba haber recogido. Era una pequeña piedra con un símbolo que no había dibujado. Me detuve y lo observé. Había algo en ese símbolo, algo que se conectaba con mis recuerdos. Pero entonces, el eco de aquellas risas volvió a resonar en mi mente. No podía dejar de preguntarme qué significaba todo esto. Un nuevo impulso surgió en mí, debían existir respuestas, pero ahora tenía más preguntas que nunca. ¿A dónde me llevaría esto? ¿Y quién más estaba involucrado? Capítulo 3. Desperté al día siguiente con la piedra aún en la mano. Me había costado dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las risas infantiles volvían a perturbar mi mente. Tenía que averiguar más sobre el símbolo. Tal vez había algo que explicar todo lo que había experimentado. La curiosidad me impulsaba, pero el miedo seguía acechando. Esa mañana, decidí ir a la biblioteca del pueblo. Desde que habíamos llegado, supe que los libros antiguos siempre tenían un aire misterioso. Cuando entré, el olor a papel y madera descompuesta me envolvió. Me dirigí a la sección de mitología local, pensando que quizás allí encontraría alguna pista. Pasé horas buscando sin éxito. Lo que necesitaba estaba justo al borde de mi mente, pero no podía alcanzarlo. Frustrado, decidí preguntar a la bibliotecaria, una mujer mayor con gafas gruesas. Cuando le mostré la piedra y el símbolo, su expresión cambió. Esto es un antiguo símbolo de protección, dijo, su voz temblando ligeramente. Usado por los nativos de la zona. Pero se dice que también puede atraer a los espíritus si no se maneja con cuidado. Mi corazón se hundió. ¿Atraje a esos niños? ¿Había hecho algo para desatar su tristeza? La bibliotecaria continuó. Hay historias sobre encuentros con los espíritus de niños que se perdieron en el bosque. A menudo buscan a alguien que los ayude a encontrar la paz. No puedo ayudarles, respondí, en un susurro. Solo soy un tipo normal, no un chamán ni nada por el estilo. Ella me miró con seriedad. A veces, los espíritus buscan comprensión más que otra cosa. Tal vez, si te enfrentas a ellos nuevamente, puedes desentrañar su historia. Salí de la biblioteca sintiéndome más confundido que antes. Volver al bosque era una locura, pero una parte de mí sabía que era inevitable. Necesitaba respuestas. Pero antes de eso, decidí revisar mis dibujos de los símbolos. Buscando en mis notas, vi que había algo que me había pasado por alto. Al comparar mis dibujos con la imagen en la piedra, noté que uno de ellos coincidía exactamente. Era un símbolo de protección, pero más intrincado de lo que había esperado. ¿Qué significaba eso? Era un mensaje. Esa noche, me armé de valentía y regresé al bosque. La luna brillaba nuevamente, y cada sombra parecía cobrar vida. Cuando llegué al claro, sentí un escalofrío y la noche se tornó inquietante. Los símbolos brillaban bajo la luz de la luna, y el círculo de piedras parecía esperarme. Solo un momento, me repetí, mientras respiraba hondo. Pero antes de que pudiera hacer más, escuché las risas. Esta vez, no eran lejanas. Eran claras, resonando entre los árboles.
De repente, esos 3 niños estaban ahí frente a mí, más cerca de lo que había estado antes. Sus ojos vacíos eran aún más penetrantes y sus risas parecían llamarme, invitándome a acercarme. Sentí la adrenalina recorrer mi cuerpo, pero también un deseo creciente de entender. ¿Qué quieren?, pregunté, mi voz temblando. Fue entonces cuando el viento sopló con fuerza, y sentí algo en mi piel. Al mirar hacia abajo, la piedra en mi mano se iluminó. Los símbolos en ella comenzaron a brillar en un ritmo similar al palpitar de mi corazón. Entonces, las risas pararon. Una figura se disipó de la niebla, pareciendo más sólida, y me miró directamente a los ojos. «Ayúdanos», susurró, y el eco del sonido se escurrió entre las hojas. No podía escapar de esa mirada. No quería hacerlo. Justo cuando creí que me desmayaría de miedo, comprendí que debía enfrentarlo. Estaba enredado en algo que no podía ignorar. Pero, ¿cómo podía ayudarles? ¿Qué paso tenía que dar a continuación? La respuesta seguía siendo un misterio. Capítulo 4. La noche se había vuelto completamente silenciosa, y pude escuchar el latido de mis propios músculos temblando. Aquel niño, con su voz suave, continuaba mirándome. Era como si pudiera ver a través de mí, hurgando en mis recuerdos y temores. «Ayúdanos», repitió, y algo dentro de mí se rompió. «¿Qué pasó?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba casi un susurro. «¿Por qué están aquí?». La figura del niño, un poco más clara, se mecía en la brisa ligera. Sin embargo, no parecía responder. El miedo comenzó a apoderarse de mí, la frustración crecía. Había venido a buscar respuestas, pero solo estaba atrapado en una especie de trance. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si la piedra en mi mano fuese un ancla que me sujetaba a ese lugar. Me sentí atrapado, pero al mismo tiempo, un impulso se encendió. «Si realmente quieren ayuda, muéstrenme qué ocurrió», les pedí, sintiendo un atisbo de determinación. Los niños parecieron reaccionar a mis palabras. Sus sonrisas desaparecieron temporalmente, y el aire a mi alrededor se volvió denso. Las sombras en el claro danzaban, tomando formas distorsionadas. De pronto, una bruma surgió de la tierra. A medida que se espesaba, comencé a ver imágenes entrelazadas en ella, un grupo de niños jugando, riendo, y luego, un grito desgarrador, una carrera desenfrenada y, finalmente, una caída. Sentí un dolor agudo en el estómago. ¿Qué fue eso? ¿Quién estaba gritando?, grité, pero la visión se desvanecía, como si la niebla decidiera esconderse de mí. La figura del niño se hizo más borrosa, y un profundo sentido de pérdida me envolvió. Había algo que había hecho mal. Las risas volvieron a resonar, pero ahora estaban mezcladas con llantos suaves. «No», exclamé, sintiendo que mi corazón se encogía. «¿Por qué no me lo dijeron antes?». La impotencia me asaltó una vez más. Tenía que hacer algo, pero no sabía cómo. En ese momento, los niños se acercaron y las sombras parecieron moverse en dirección a ellos, iluminando sus rostros tristes. «Prometimos, pero nos olvidaron», dijo el más pequeño, su voz casi un lamento. «Esperamos que alguien nos recuerde». Un frío intenso recorrió mi espalda. No solo estaban perdidos, sino que también se sentían olvidados. Entonces comprendí. No era solo la historia que necesitaban contar, era su historia. Sus voces anhelaban ser escuchadas, sus memorias, ser compartidas. En ese instante, decidí que haría todo lo posible para ayudarles. «Aquí estoy», les dije con más confianza. «Voy a recordarles. No los olvidaré». Miré la piedra en mi mano, aún brillando con intensidad. «Los contaré. Pero necesito saber más. ¿Cómo puedo ayudarles a encontrar la paz?». Los niños asintieron lentamente, y vi que las ramas de los árboles que nos rodeaban empezaron a moverse, creando un claro más amplio a nuestro alrededor. De repente, el viento trajo consigo un murmullo que sonaba como un eco distante. «El río, el río. Allí podemos encontrar lo que buscamos», murmuró el niño más grande, y mi miedo cambió a un nuevo tipo de urgencia. Sin pensarlo, comencé a caminar, guiado por ellos. «Vamos», dije, sintiendo que ahora sabía lo que debía hacer. Pero a medida que me adentraba en la oscuridad,
una sensación de peligro me invadió de nuevo. Algo más acechaba en la sombra, y la idea de lo desconocido regresaba a atormentarme. La única pregunta que tenía ahora era, ¿qué encontraría realmente en el río? Capítulo 5. La bruma se espesa a medida que sigo a los niños hacia el río. La oscuridad parece cobrar vida, y cada paso que doy resuena en el silencio, como un eco de mis propios temores. ¿Qué más sucedió?, pregunto, intentando mantener mi voz firme. ¿Qué encontraremos en el río? El niño más grande se vuelve hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y desesperación. Recuerdos, responde. Si encontramos lo que perdimos, quizás podamos descansar. Pero su expresión me inquieta más de lo que consuela. Algo más debe estar pasando. Cuando llegamos a la orilla del río, el agua brilla con una luz sobrenatural, como si contuviera las memorias de los niños. Observé cómo pequeñas olas acariciaban la orilla. La superficie era tranquila, pero sabía que lo que había debajo podría ser aterrador. Este es el lugar, dijo el niño. Aquí es donde todo cambió. Las figuras de los niños se agrupan a mi alrededor, y me doy cuenta de que de repente hay más sombras, sombras que no se parecen a ellos. Un escalofrío me recorre la espalda. ¿Quién más está aquí?, pregunto, manteniendo mis palmas abiertas para mostrar que no quiero hacerles daño. Ten cuidado, murmura el niño pequeño. A veces, lo que buscamos también busca a otros. Miré hacia el río, donde el agua comenzó a moverse con más fuerza. Los murmullos dentro de ella se tornaron más agudos, como si cientos de voces se unieran para advertirme. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura emergía del agua, primero un brazo, luego una cabeza. Era un ser humano, pero su piel parecía casi translúcida, y sus ojos eran como pozos vacíos. Mi corazón se aceleró y el terror me invadió. Atrás, grité, pero los niños a mi alrededor no se movieron. Es uno de nosotros, dijo el niño más grande, su voz temblorosa. No puedes temerlo sin saber su historia. La figura del agua se arrastró hacia la orilla, y a medida que lo hacía, se mezclaba con una niebla aún más densa. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo que debía mantener control sobre la situación. Perdido, respondió la figura, con una voz que parecía venir de las profundidades mismas. Fui uno de ellos. Esperé tanto tiempo para ser recordado. Con cada palabra, el aire parecía volverse más frío, y las sombras alrededor de mí empezaron a girar. Necesitamos tu ayuda, dije, sintiendo que podía conectar con su dolor. Cuenten sus historias. Estoy aquí para escuchar. Miré a los niños detrás de mí, todavía inmóviles. Hay algo que no entiendo, murmuré, mis pensamientos chocando entre la curiosidad y el pavor. Recuerda, la figura pareció sonreír, pero era una sonrisa triste. Solo así podrás ayudarnos. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rompió el aire, resonando desde el fondo del río. Era la misma voz que había escuchado en la visión, y a medida que el sonido se desvanecía, las sombras comenzaron a moverse aún más rápidamente, acercándose a la orilla. El niño pequeño tomó mi mano, su toque helado. No podemos quedarnos aquí. Debemos irnos. Pero algo dentro de mí se negaba a escapar. Había una verdad que necesitaba descubrir, una conexión que debía formar. Algo antiguo y profundo me llamaba del agua. No, un momento más, insistí, sintiendo que tal vez esta raíz de pérdida y tristeza contenía la clave para entender todo. Pero el peligro se hacía evidente, y el río parecía querer tragarnos, entonces todo se oscureció. Las sombras se abalanzaron sobre nosotros. Y en ese instante, comprendí que, sin importar cuán intensa se volviera la situación, no podía darme la vuelta. Tenía que seguir adelante. Tenía que enfrentar lo que los niños y el río me revelaran. Capítulo 6. La oscuridad que nos rodeaba se sentía como un manto pesado. Cada sombra parecía cobrar vida, danzando al ritmo de mis latidos. El niño pequeño aferró más fuerte mi mano, su frío me recordaba que esto no era un juego. Espera, le dije con voz apenas audible, debo entenderlo. Las sombras comenzaron a girar y a encerrar al ser que había emergido del río. Su figura se distorsionaba, como si fuera parte del propio agua.
Recuerdos, repetía por encima del murmullo creciente. Siempre recuerdos, pero nunca paz. Sus ojos vacíos parecían buscar algo en mí. ¿Qué era lo que podía ofrecer? Se sentía como si el tiempo se alargara y el susurro de las aguas se volvía más caótico. Aléjate del río, instó el niño mayor, pero ya era tarde. Me había dejado llevar por la promesa de una respuesta. La figura extendió un brazo hacia mí y cerré los ojos, sintiendo como el terror se transformaba en una curiosidad peligrosa. ¿Cuál es tu historia?, pregunté, luchando por no retroceder. La voz que emergió del río no se detuvo, resonando en el aire cargado. Buscamos lo que hemos perdido. Buscamos ser recordados. ¿Eres tú capaz de hacerlo? Mantuve los ojos cerrados, evitando ver el horror que me rodeaba, intentando centrarme. Las sombras golpeaban como un viento fuerte, y de repente, todo se detuvo. Una voz resonó dentro de mí: el río guarda la verdad, pero también lo que temes. Abrí los ojos y me encontré frente a una escena que me heló la sangre. A mi alrededor, los niños empezaron a transformarse. Sus rostros mostraban angustia, y sus cuerpos parecían desvanecerse. No, grité, sintiendo que mi propio sentido de realidad comenzaba a desmoronarse. ¿Qué está pasando? Las sombras que solían ser compañeros ahora parecían devorar a los pequeños. Tienen que recordar, dijo la figura del agua, y tú también. El río comenzó a burbujear violentamente. No sabía si debía correr o quedarme. La visión de esos niños en peligro me mantenía fija, pero observar cómo sus rostros se distorsionaban en el horror era desgarrador. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz temblaba entre la condena y la necesidad. Recuerdos, solo los recuerdos pueden liberarlos, insistió la figura. En ese momento, una memoria emergió en mí, una imagen borrosa y distante de mi propio pasado. Sentí la presión del río, como si me estuviera arrastrando hacia su profundidad. ¿Qué recuerdas?, preguntó el niño grande, ahora con lágrimas en los ojos. Fue como si las olas me empujaran, cada recuerdo siendo absorbido en la corriente. Recuerdos de mi infancia, de juegos perdidos, balbuceé. De risas y también de pérdidas. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, uno que resonó dentro de mí, todo se iluminó y vi su historia. El niño pequeño había perdido a alguien importante, un hermano, en un momento trágico que había marcado su existencia. Sus rostros se grabaron en mí, comprendí, debía recordar no solo por ellos, sino también por mí. La figura del río se acercó aún más. Ahora, recuerda, y luego recuerda por ellos, dijo, mientras giraba con la rapidez del agua. Las sombras, al escuchar eso, comenzaron a retroceder, pero el río seguía rugiendo. Debo hacerlo, me obligué a decir. Debo recordar para liberarles. Las sombras palpitaban a mi alrededor, listas para ser desterradas. Pero, ¿podría enfrentar lo que el río quería mostrarme si eso significaba abrir viejas heridas? Sin pensarlo, me planté en la orilla. Voy a hacerlo, respiré hondo y me preparé para lo que el río y sus secretos me revelarían. Mi viaje hacia lo desconocido acababa de empezar, y no había vuelta atrás. Capítulo 7. Al colocar mis pies en el borde del río, sentí las corrientes frías moverse bajo la superficie como serpientes deliciosamente venenosas. El agua parecía llamarme, susurrando secretos que solo podrían revelarse si me atrevía a entrar. El niño pequeño todavía sostenía mi mano, su agarre era un ancla en medio de la tormenta que se desataba a mi alrededor. Recuerda, insistió la figura del río, su voz retumbaba en mi mente. Gruesas olas de recuerdos luchaban por salir, golpeteando como una puerta cerrada. Así que, con una mezcla de miedo y determinación, cerré los ojos una vez más, las imágenes comenzaron a surgir, y las escenas se mezclaban como en una vorágine. Escuché risas lejanas, jugueteos en un parque, y de inmediato me vi a mí misma corriendo detrás de un balón. Pero la risa se tornó en llanto, y mis ojos se abrieron, enfrentando algo que no quería ver. El día que desapareció, murmuré, reconociendo un instante que nunca había podido borrar. La angustia me inundó, recordando a mi hermana, su risa alegre antes de que la sombra la tragara.
Intenté aferrarme a ese recuerdo, sin saber si era un acto de valentía o desesperación. Las melodías de los recuerdos se torcieron, mostrándome escenas de su ausencia. Días atrapados en un ciclo de búsqueda y desasosiego. No quiero volver a sentir eso, suspiré mientras el río burbujeaba con fuerza. La figura del agua seguía observándome, esperando. ¿Qué harás con esta verdad? La pregunta me hizo tambalear. No me gustaba la dirección que estaba tomando este viaje. Llené mis pulmones de aire y obligué a mis pensamientos a ordenarse. No soy el pasado, dije en voz alta, mi voz luchando por ser firme. Soy el presente y quiero ayudarles. Las sombras, antes devastadoras, ahora se acoplaban a mis palabras. Entonces recuerda por ellos, repitió la figura con urgencia. Me sentí empujada hacia un nuevo recuerdo, uno que parecía cobrar vida frente a mí, tan vívido que podía casi oír los ecos. Era un día nublado. Estábamos en un bosque, riendo junto a un lago. La luz del sol filtrándose entre los árboles como si fueran fragmentos de oro. Pero, ahí estaba yo, en la memoria, buscando algo que nunca volvería. Esa sensación de pérdida, de vacío, comenzó a formar un nudo en mi pecho. No vuelvas a ir al lago, grité en mi mente, recordando la advertencia que nunca escuché, y entonces, lo vi. La silueta de mi hermana, al borde del agua. Su rostro brillaba con la inocencia del juego, pero se desvaneció cuando un eco familiar retumbó por el aire acerado, busca la verdad. La figura del río se retorció, su energía envolviendo todo. Las sombras comenzaron a limpiar el aire, como si mi reconocimiento liberara su agarre. ¿Eran otros como ellos?, pregunté, mirando a los niños que temblaban, todavía atrapados entre la oscuridad y la luz. La figura asintió, y por un momento, vi su tristeza, el peso de su propia historia. Recuerdos de quienes fueron y quienes nunca volverán, explicó. Pero recuerda por ellos y déjalos ir. Fue un acto de inmenso coraje. Un deseo de liberar no solo a esos niños transitorios, sino a mis propios fantasmas. Recuerdos aceptarte, recordar sin temor. Sentía que el agua me rodeaba, inquieta, pero la oscuridad a su alrededor temblaba al sentir mi decisión. Desaté el recuerdo de mi hermana, y las imágenes inundaron mi mente con una claridad aterradora. El lago, la risa, y el llanto que llegó después. Grité su nombre, el eco retumbando en el aire. Te recuerdo. Las sombras comenzaron a disolverse, pero me aferré a la sensación del amor que alguna vez compartimos. Una luz enfrentó la oscuridad. Y, en ese instante, comprendí que recordar no era solo abrir viejas heridas, sino encontrar la forma de sanar. Luego, noté que el río comenzaba a calmarse. Las sombras retrocedían, y otra figura emergió detrás de la imagen de mi hermana. Alguien que conocía. Mi corazón se detuvo. Espera, grité, intentando escuchar mejor. ¿Quién eres tú? Pero, de repente, todo se oscureció nuevamente y el aire se volvió denso, mientras la corriente giraba violentamente a mi alrededor. Algo nuevo emergía de las profundidades. El terror fundamental golpeó mi pecho. ¿Qué iba a encontrar ahora? ¿Otro recuerdo? Una nueva verdad que no estaba preparada para enfrentar. Capítulo 8. El agua a mi alrededor comenzó a burbujear y girar con una fuerza abrumadora. Sentí que los recuerdos se desprendían de mí, se apoderaban de la corriente, y el caos se apoderaba de mi mente. Una sombra oscura surgió de las profundidades, tomando forma lentamente. Miré, intentando ver qué era, pero estaba demasiado asustada. Mis manos temblaban. Dame una señal, grité, esperando que la figura del río me respondiera. En su lugar, todo se tornó silencioso. La sombra se volvió más definida y, aunque intentaba evitarlo, sentí una familiaridad inquietante. Entonces, la figura se materializó, era un hombre, con un rostro que parecía estar al mismo tiempo familiar y extraño. Tenía la mirada de alguien que ha visto demasiadas cosas. Algo en su firma, su postura, me algún eco de un pasado perdido. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando mientras el miedo se mezclaba con la curiosidad. Él sonrió, pero su sonrisa era dura, como si intentara ocultar un secreto desgarrador. Soy un guardián,
dijo, su voz resonando como un eco distante. Un guardián de las verdades que no hemos podido enfrentar. Verdades, repetí, cada palabra asfixiaba mi sentido de lógica. ¿Verdades sobre qué? Sobre lo que ya has olvidado. Sobre más de lo que piensas. Se acercó un poco más, como si la correntada del río lo empujara hacia mí. Vine a mostrarte algo. Lo que comenzó aquel día, el día que todo se oscureció. De repente, las imágenes comenzaron a desbordar mi mente como sensores desatados. Vi a mi hermana de nuevo, riendo, luego su rostro transformándose en un cuadro de horror. Los ecos de aquel día, la confusión, las cosas que nunca entendí, todas regresaban, atormentándome. No. No quiero verlo, grité, cubriéndome la cabeza con las manos, tratando de bloquear las visiones que se precipitaban sobre mí. Ya lo he enfrentado. Pero no lo has entendido, insistió. Recuerda los detalles. Lo que realmente sucedió. Esos recuerdos son las llaves que necesitas. El guardián extendió su mano y de su palma emergió un brillo tenue. La luz iluminó el agua que ahora reflejaba escenas que pensé jamás volvería a ver, el parque, el lago, el grito aterrador, y luego, la peor oscuridad que me había dejado sin aliento. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Mi voz salió casi como un susurro, ahogada por el dolor de esa verdad. Porque solo reconociendo lo que temes podrás liberar tu alma. Lo que pasó no se puede cambiar, pero sí puedes encontrar paz. Mientras sus palabras se hundían en mí, la luz se transformó, revelando una figura más en el agua. Un eco del pasado. Los ojos de mi hermana miraban a través de este caos, llenos de una tristeza palpable. Pero, entre la tristeza, también había esperanza. Espera, grité nuevamente, sintiendo que el tiempo se había detenido, que todos mis temores y la verdad estaban justo en la punta de mis dedos. No, no me dejes ir sin ti. Y justo cuando sentí que la imagen de ella se desvanecía nuevamente, el espacio se frenó. El río pareció detenerse. El guardián me miró, sus ojos llenos de comprensión. Atrévete a buscar lo que realmente eres. Atrévete a enfrentar la verdad. Una ola de determinación ascendió en mi interior. Lo haré. Las palabras salieron de mi boca, claras y firmes. Lo haré por ella. Con cada letra, el río comenzó a revelarse nuevamente. La oscuridad se retiraba lentamente, dando paso a la luz. Sentí que el peso del miedo se libraba de mis hombros. Y aunque la incertidumbre aún danzaba a mi alrededor, sabía que el siguiente encuentro no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar lo que vendría. Mientras la corriente comenzaba a calmarse, una nueva dirección se presentó ante mí. Me senté en el borde del agua, preparándome para el siguiente paso, con la luz de los recuerdos iluminando el camino. Pero en el fondo, un nuevo eco retumbó: recuerda, tienes el poder de cambiarlo todo. Mi corazón aceleró y supe que la verdad estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Capítulo 9. Me dejé llevar por la luz que se había abierto frente a mí. Era como si un velo se hubiera levantado y la niebla de mis recuerdos comenzara a disiparse. Sin embargo, aunque el río se había calmado, el eco de lo que había visto todavía resonaba en mi cabeza. Tenía que adentrarme más en esos recuerdos. Sentía que la respuesta que buscaba estaba ahí, entre las sombras y la luz. Respiré hondo y cerré los ojos. ¿Dónde empiezo?, murmuré para mí misma, sintiendo la confusión de nuevo. Pero antes de que pudiera dudar, el guardián se inclinó hacia mí, como si sintiera mi incertidumbre. Enfrenta tus miedos. No solo lo que se te mostró, sino todo lo que hay detrás, me dijo. El pasado no siempre se olvida, a veces se queda guardado, esperando el momento adecuado para regresar. Entonces, un ligero brillo apareció a su alrededor, revelando más imágenes en el agua. Una escena distinta comenzó a surgir: la casa de mi infancia, un lugar que evité por años. La puerta estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Sin pensarlo, di un paso hacia el agua y sentí una tirantez en el aire. Algo en mí sabía que tenía que ir allí. ¿Esto es lo que necesito hacer?, pregunté, mirando al guardián por una respuesta. Él simplemente asintió, un gesto simple pero cargado de significado.
Con un nudo en el estómago, decidí avanzar. El agua se convirtió en un camino, y cuando mis pies tocaron el suelo, sentí la tierra firme bajo mí. La brisa me trajo el sonido crujiente de las hojas, el chirrido de insectos y el murmullo discreto de la naturaleza. Pero en mi mente, todo lo que podía pensar era en la casa. Llegué a la puerta y la empujé con cuidado. La madera crujió como un viejo recuerdo olvidado. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y melancolía. Cada paso que daba resonaba en mis oídos. Las paredes parecían guardar secretos, susurros de risas y discusiones pasadas. Entonces, un brillo repentino se detuvo frente a mí, un viejo álbum de fotografías. Estaba cubierto de polvo, pero no pude evitar dejar caer mi mano sobre él. Abrí el álbum y ahí estaba, mi hermana, riendo alegremente entre familiares, eternamente atrapada en esos momentos. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver esas sonrisas llenas de vida. Pero luego, las imágenes comenzaron a oscurecerse. Vi las sombras asomándose, manifestaciones de un tiempo doloroso y confuso. Esto es parte de su verdad, me dijo una voz familiar, pero no era el guardián, ni mi hermana. Era otra voz, una más tenue, casi un susurro entre las páginas. Sentí el frío recorrer mi espalda. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a controlar mi corazón. Las páginas comenzaron a pasar rápidamente, mostrando escenas que no recordaba. Una pelea en la cocina, una sombra en la ventana. La confusión se intensificó. Entonces, todo se oscureció y la voz se transformó. No puedes escapar, dijo. Tu pasado está aquí, y tienes que enfrentarlo. El álbum se cerró de golpe, y me quedé atrapada en la visión. En una fracción de segundo, comprendí que no podía seguir corriendo. Tenía que confrontar no solo mis miedos, sino también lo que había pasado ese día fatídico. Empecé a sentir un fuego interno, una chispa de resistencia, un deseo de entender. Muéstrame, grité al vacío, con un nuevo sentido de urgencia. Muéstrame la verdad. Y en ese momento, sentí que el peso del pasado comenzaba a levantarse. Las sombras en la habitación parecían disolverse, revelando un camino. La voz, ahora más clara, respondía, cuando estés lista, la verdad se revelará. Este nuevo eco me dejó boquiabierta. Sabía que estaba en la cúspide de una nueva revelación. El pasado y el presente se entrelazaban, y todo se sentía más real que nunca. Pero había una pregunta que me atormentaba, ¿era yo realmente lista para enfrentar lo que había estado oculto tanto tiempo? Mientras esa pregunta giraba en mi cabeza, el álbum comenzó a abrirse de nuevo. Algo más estaba a punto de salir. Y en ese instante, comprendí que la verdad podría ser más devastadora de lo que alguna vez imaginé. Capítulo final, la luz del álbum se intensificó, y un silencio abrumador cubrió el aire. Cada página comenzó a pasar por sí sola, revelando momentos que había idealizado y otros que de inmediato traían a la mente dolorosas memorias. Mi hermana sonreía, pero era su mirada perdida lo que realmente me atravesó. Era posible que ni siquiera ella supiera el rumbo que tomarían nuestras vidas. Las imágenes siguieron desplazándose, y vi como una sombra oscura se deslizó por la ventana en una de las fotos. No, grité, mis manos temblando, intentando detener la corriente de recuerdos. Era un eco, una manifestación de un momento que había intentado enterrar. El tumulto creció a medida que el álbum continuó desnudando los secretos familiares guardados en el polvo. Lloré en silencio, no solo por las risas perdidas, sino por el dolor que siempre había estado encerrado. Debo recordar, murmuré para mí misma, decidida. Con cada palabra, sentí una oleada de poder surgiendo dentro de mí. No puedo seguir huyendo. Pero una profunda ansiedad me invadió. ¿Qué haría con esta verdad que temía? Y entonces, las imágenes antes borrosas comenzaron a agudizarse. Pude ver la última vez que vi a mi hermana, justo antes de su desaparición. El rayo de luz que la había arrebatado y el grito que nunca se olvidaría. Mi garganta se cerró, el temor de haber fallado resonó con fuerza. No puedo irme sin ti, grité nuevamente, observando la imagen mientras trataba de rasguñar el velo de la memoria. Estaba atrapada en el recuerdo, el caos, su risa, el momento horrible en que se tornó en llanto.
Entonces supe que no absorbía solo mis propias emociones, también eran las de aquellos niños que habían buscado ayuda. ¿Dónde están?, me encontré preguntando en voz alta. La habitación permaneció en silencio, pero vi como un remolino de sombras danzaba a mi alrededor, manifestándose en el aire como si también buscaban respuestas. Fue en ese instante que el guardián apareció, mirándome con sus ojos tristes pero comprensivos. Reconocerlo es el primer paso, pero ten cuidado. Lo que traes de vuelta puede no ser lo que esperabas, advirtió. Solo quiero recordar, entender para poder sanarlos, respondí, sintiendo esa necesidad de luz que había esperado. Fue un acto de liberación. Comenzaría por trazar un camino hacia la verdad. Hazlo, insistió el guardián, y el aire vibrante se tornó tangible con el eco de las advertencias. Con el corazón acelerado, volví a sumergirme en el recuerdo. De repente, el álbum comenzó a transformarse, al igual que el entorno que me rodeaba. La biblioteca se desvaneció, dejando solo el río y su murmullo constante. La noche estaba oscura nuevamente y el aire se sentía pesado. Las risas de los niños resonaban a mi alrededor, llevándome hacia el encuentro final. Los niños aparecerían, por supuesto, de alguna forma. Ellos necesitarían ser escuchados, pero también yo debía ser escuchada. Era un ciclo sin fin. Y lo que se desenredara ahí podría liberarnos a todos. Cuando alcancé la orilla nuevamente, vi cómo las sombras se amontonaban, formando figuras al borde del río, sus risas ahora un eco lejano, pero todavía persistente en la penumbra. ¿Me escuchan?, pregunté, y un silencio abrumador se instaló, la tensión palpable. Si quieres ayudar, solo recuerda, respondió el niño grande, sus ojos fijos en los míos. Así podremos ser liberados. Fue como un mantra. Sentí el anhelo por recordar no solo mi pérdida, sino cómo había dejado que el miedo gobernara mi vida. Los recuerdos comenzaron a fluir nuevamente. Y mientras abría de nuevo el caudal de mis emociones, una verdad seguía revelándose. ¿Era una batalla que no podría ganar? Pero una parte de mí sabía que hacerlo era esencial. Sabía que no había marcha atrás, y mientras el eco de esos niños resonaba en mis oídos, la última pregunta aún persistía en mi mente: ¿podría enfrentar la verdad sin ser devorada por ella? Caminando entre la oscuridad hacia el río, una luz comenzaba a brotar de su interior. La única respuesta, al final, sería aceptar el incierto camino que quedaba por delante. Nunca volví a ser la misma después de esa noche. Un eco resonó en mi mente y aunque las preguntas persisten, finalmente había comenzado a buscar las respuestas que tanto temía. Y en el fondo, una pequeña luz de esperanza comenzaba a brillar en lo profundo de mi ser, un rayo de posibilidad. La historia estaba lejos de acabar, y mi viaje apenas comenzaba.